Buenas tardes para todos. Siendo las 15 horas de Paraguay puntualmente, damos inicio a este webinar y les damos la bienvenida, que nuevamente estamos organizando esta actividad desde el Ministerio de Industria y Comercio en el marco del programa PYME Compite. Y en esta ocasión, en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, también la Estrategia Nacional de Innovación, la ENI, y la Unión Industrial Paraguaya, la UIP, como la conocemos todos, ¿verdad? Todos ellos actores relevantes del ecosistema de innovación de Paraguay. El webinar forma parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional y en esta ocasión se enmarca en el ciclo de actividades sobre gestión. Saludos a todas las personas que están participando, procedentes de diversos países y en especial a los representantes y equipos de las tres instituciones coorganizadoras de esta actividad. Soy Máximo Barreto, director general del Gabinete Técnico del MIC y coordinador general del programa Mi Pyme Compite. Continuando con los webinars y talleres del ciclo de gestión que venimos organizando, tratamos hoy el tema de innovación, bajo el título de la individualidad a la singularidad. Innovación en red, la experiencia de ArcelorMittal, Global I+D de Asturias, España. En especial, vamos a tratar el enfoque hacia la innovación abierta y cómo articular redes de innovación. Un tema como es el de innovación que es crucial para mejorar la competitividad de todo tipo de organizaciones públicas y privadas de cualquier sector y tamaño y por supuesto de las MIPYMES, que en el caso de Paraguay representan más del 90% del tejido empresarial. Pero además de la temática, el enfoque de innovación abierta y en especial de cómo articular una red de innovación, que es un imperativo hoy día si realmente queremos innovar. Así que para ello contamos con un conferencista de primerísimo nivel que nos va a compartir su experiencia, de la cual vamos a poder tomar como referencia para nuestro país y para mejorar nuestros índices de innovación. Y sin duda también en los países desde los que nos están escuchando, ¿verdad? Vamos a mantener, por comentarles, la estructura habitual de nuestros webinars, una presentación por parte del conferencista de aproximadamente 30 minutos y posteriormente vamos a dar paso a ustedes para sus consultas y comentarios que quieran realizar a través del chat. Estas consultas pueden hacerlas en cualquier momento del webinar y vamos a dejar unos 20 minutos finales para leerlas y que el conferencista pueda responderlas. Siguiente lámina, por favor. Como les decía, este webinar se realiza en el marco del programa Mi Pyme Compite. Se trata de un programa de cooperación de la Unión Europea para el periodo 2019-2023 que tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y la mejora de la competitividad de las MIPYMES. El programa está siendo implementado de manera coordinada por 5 socios estratégicos: el Banco Mundial, la FECOPROT, el MIC, la ONUDI y la UIP. El MIC es la contraparte institucional del programa y tiene dos roles. En primer lugar, implementador del componente de fortalecimiento institucional, pero también coordinador general del programa. Siguiente, por favor. Bueno, incluimos esta lámina porque es la primera vez que estamos utilizando la plataforma GoToWebinar, que vamos a utilizar a partir de ahora para todos los demás, para los futuros webinars que vamos a organizar, ¿verdad? Para quienes no estén familiarizados con esta plataforma, habrán recibido el instructivo que les remitimos por correo electrónico. De todas maneras, les recuerdo dos aspectos relevantes, ¿verdad? Si están conectados desde una computadora, van a ver en su pantalla, arriba a la derecha, una flecha de color rojo. Si hacen clic en la flecha, ahí se les despliega digamos, una otra pantalla y verán un apartado que indica preguntas. Y ahí es donde pueden ustedes escribir y enviarnos sus preguntas. Si están conectados desde un celular, directamente van a poder ver ese apartado de preguntas. Siguiente, por favor. Bueno, algunas pautas de participación, nada más por recordar. En primer lugar, configurar bien el audio de sus computadoras para poder escuchar bien y que participen escribiendo sus consultas y comentarios a través del chat. También al final vamos a enviar un formulario de evaluación, ¿verdad? Que les pediríamos encarecidamente que puedan completar, no les tomará más de un minuto. Siempre su opinión es muy relevante para nosotros. Y también informarles que esta sesión está siendo grabada como todas las anteriores para que otros compañeros también puedan beneficiarse del conocimiento compartido. Y por último, que en un plazo de 24 a 48 horas vamos a distribuirles por correo el material utilizado en esta sesión. Siguiente, por favor. Bueno, sin más, les presento a nuestro conferencista de hoy. Él es José López Fresno,
Pueden ver ahí el currículum. Él es doctor en inteligencia artificial, ingeniero industrial en electrónica y automática, ingeniero técnico electrónico. Tiene más de 15 años de experiencia específica en investigación y desarrollo, más de 25 años de experiencia en ingeniería de mantenimiento y gestión. Es autor de varias patentes en los ámbitos de robótica, la sensórica y la fabricación aditiva. También autor de varios artículos científicos en los ámbitos de inteligencia artificial y almacenamiento de energía. Tiene extensa experiencia también en docencia e investigación y codirige tesis doctorales. Actualmente es el responsable del Departamento de Fabricación Aditiva de ArcelorMittal Global I+D España, integrado por más de 40 investigadores, referente de fabricación aditiva Industria 4.0 a nivel mundial. Así que muchas gracias, José, por haber aceptado esta invitación para que nos expliques de primera mano tu experiencia en ArcelorMittal y específicamente la del grupo de fabricación aditiva, que puede ser un referente para nuestro país. Sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias, Máximo. Bien, no sé si tengo el control ahora mismo para pasar de transparencia. Perdónenme, lo estoy intentando. Bien. Bien, sí. Permítanme, después de la presentación de Máximo, permítanme que estructure la presentación en dos partes diferenciadas. Por una parte, les haré una pequeña introducción de ArcelorMittal, pero sobre todo centrándonos en la parte de los esfuerzos que dedica al I+D. Para luego me centraré en contarles fundamentalmente mi experiencia en el mundo de la fabricación aditiva. Permítanme que utilice los términos para el ámbito de esta presentación de fabricación aditiva o de impresión 3D indistintamente. Como les decía, luego me centraré en la experiencia en el ámbito de la fabricación aditiva y cómo se han aplicado conceptos como la innovación abierta para adentrarnos en este campo. Como les decía, pues ArcelorMittal, trabajo en ArcelorMittal. ArcelorMittal es una empresa líder mundial en la industria metalúrgica, es el primer productor mundial de acero. Y si nos centramos en algunos números referentes a su actividad en I+D, pues tiene 14 centros de investigación repartidos en 11 ubicaciones geográficas diferentes. Fundamentalmente están ubicados en América del Norte y también uno en Brasil y en Europa. Y formamos parte o trabajamos en esos centros de investigación unas 1.500 personas, fundamentalmente investigadores y también técnicos. Parece una cifra importante de investigadores, pero tengan en cuenta que ArcelorMittal es una multinacional con 250.000 trabajadores y sobre todo tiene un portfolio de productos muy grandes. Pudiera parecer que en la industria del acero, pues fíjense, es una industria muy tradicional. Fíjense que en la historia de la humanidad tuvimos una edad del hierro, por lo tanto, la industria del acero, la industria metalúrgica tiene pues miles de años. Podríamos pensar que ya está todo inventado pero en este ámbito, pero nada más lejos de la realidad. Piensen que si miramos a nuestro alrededor, el acero invade nuestras vidas. Prácticamente miremos donde miremos, encontraremos cosas hechas de acero. Y también permítanme que les diga que la mayoría de los grados de acero que hay hoy en el mercado no existían hace 10 o 15 años, son grados nuevos. Por lo tanto, hay un avance importante en todos estos productos. Esto hace que aproximadamente el 54% del esfuerzo investigador, del esfuerzo en I+D que invierte ArcelorMittal esté dedicado a mejoras en el proceso, en los productos y sus aplicaciones de los productos, del portfolio de productos que tiene ArcelorMittal. El 36% aproximadamente de ese esfuerzo
se dedica a mejoras en el proceso, es decir, en este caso mejoras en la productividad, en la calidad, mejoras ambientales. Y un 10% últimamente lo estamos dedicando a un proceso exploratorio. Es decir, están surgiendo, hemos visto que están surgiendo nuevas tecnologías, nuevas líneas de investigación en el mercado, en el mundo, y que podrían, o no sabemos en principio si podrían afectar al negocio de ArcelorMittal. Esto es a lo que nos dedicamos precisamente a valorar ese impacto, es a lo que nos dedicamos con este 10%, que es además donde en los últimos años realizo mi actividad. Para dar respuesta a este trabajo de exploratorio, se ha creado un centro específico para ello. Este centro se ha ubicado en Asturias, en España. Asturias es una región pues, que está situada en el norte de España, que permítanme que les diga que no es de las más favorecidas desde un punto de vista económico, y sin embargo ArcelorMittal ha decidido situar su centro dedicado a temas de breakthrough, ha decidido situarlo en Asturias concretamente. Podríamos pensar por qué. ¿Por qué ha llevado a tomar la decisión de instalarlo en Asturias cuando podríamos tener ubicaciones? No sé, se nos ocurriría, por ejemplo, no sé, el Silicon Valley, por ejemplo. Bueno, permítanme que les diga que esto es una muestra de que realmente el I+D, que está basado fundamentalmente en el talento y la creatividad, se puede pues instalar prácticamente en cualquier sitio. En ese sentido, no depende tanto de la ubicación geográfica, sino pues del talento que allí haya. Y también, ¿por qué no? Porque en Asturias hemos mostrado también en los últimos años un cierto dinamismo que haya hecho que ArcelorMittal se haya declinado por esta ubicación para situar este centro. También el hecho de crear un centro aparte es para un poco desligar o aislar estas actividades de breakthrough de otras actividades de la operativa, de las dinámicas, de la operativa habitual o diaria de otros centros de I+D. Déjenme que les muestre ahora alguna comparativa de la zona en la que estamos hablando. En Asturias somos una región pequeña, poco más de 10.000 kilómetros cuadrados. No llegamos, pero estamos casi muy cerca del 1.000.000 de habitantes, y como peculiaridad de la población, pues tenemos una población muy envejecida. Fíjense que más del 26% de nuestra población tiene más de 65 años. Esto contrasta claramente con la población de Paraguay, donde este porcentaje pues, no llega al 7%. En este centro, ubicado en Asturias, en el que yo realizo mi actividad, nos dedicamos fundamentalmente, o estamos desarrollando fundamentalmente 4 líneas de investigación. Por una parte, la fabricación aditiva, que es en la que centraré mi presentación. Un segundo bloque de tecnologías, que es todo lo relacionado con la industria 4.0, todo el tema de Machine Learning, Deep Learning, Big Data, el Internet de las cosas y todo este tipo de tecnologías que está ahora en auge, y cómo estas tecnologías se pueden aplicar o pueden afectar a nuestra industria, a la industria del acero. También tenemos un equipo trabajando en sostenibilidad, recursos sostenibles, y otro en nanotecnología, sin olvidar que seguimos haciendo una tarea de scouting de las tecnologías que siguen apareciendo en el mercado. Formamos parte de este centro actualmente unas 100 personas. En el año 2016, finales del 2015, he recibido el encargo por parte de la empresa de adentrarnos en la tecnología de fabricación aditiva para ver
cómo esta tecnología podría impactar o podría tener influencia en el mercado de ArcelorMittal. El punto de partida fue francamente humilde. En aquel entonces no teníamos prácticamente conocimiento de fabricación aditiva. El equipo inicial estaba compuesto por 5 personas. Yo mismo, otro compañero que tiene también unos años de experiencia en investigación y desarrollo, y 3 personas pues sin experiencia en la empresa, 3 personas recién tituladas. No teníamos un presupuesto asignado en aquel entonces, más allá de nuestros propios sueldos. Esto significa que, pues bueno, para cualquier gasto había que justificarlo debidamente, el porqué y el para qué. No teníamos tampoco equipamiento, ningún laboratorio con máquinas que nos permitiese experimentar. Y, como digo, pues se nos había encargado la tarea de explorar las oportunidades en el mundo de la fabricación aditiva. He de decirles que en aquel momento pues me sentí tremendamente afortunado porque tenía en mis manos pues ciertamente un reto, pero también la oportunidad de adentrarme en una tecnología que desconocía en aquel momento y que pues podría además construir un equipo desde cero, que es una oportunidad pues que no se presenta muchas veces. ¿Dónde estamos actualmente en el año 2021? Bueno, pues este equipo inicial de profesionales compuesto por 5 personas, inicialmente se ha ido creciendo, se han ido incorporando a medida que fue necesario más investigadores y técnicos, y hoy está compuesto por más de 40 personas, 4 años y pico después. Algunos de ellos me congratulo de que son referencia pues mundial en el mundo de la fabricación aditiva. Tenemos actualmente más de 3.000 metros cuadrados de instalaciones con equipamiento actualizado en fabricación aditiva. Podemos decir que tenemos prácticamente todas las tecnologías que hay hoy en el mercado, e incluso pues algunas muy exóticas. Sí que tenemos ya un presupuesto asignado, ha ido creciendo, además creciendo de forma exponencial pues en los últimos años. Y tenemos una red de colaboradores que integra a más de 60 empresas, universidades, centros tecnológicos, pequeñas pymes. Y bueno, nuestra línea de trabajo actual es, tratamos de cubrir toda la cadena de valor, desde el desarrollo de la materia prima hasta la aplicación final en materia de fabricación aditiva o impresión 3D. Les muestro en esta diapositiva alguno de estos 60 colaboradores que les mencionaba anteriormente. Podemos citar aquí pues universidades de reconocido prestigio, como pueda ser el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Manchester, Cambridge, Stanford, Pittsburgh, Connecticut, cantidad de estas instituciones, como digo, de reconocido prestigio. También lo forman parte empresas, centros tecnológicos también más de ámbito local y también a nivel internacional. Y no he reflejado aquí porque no cogen evidentemente las 60, pero hay muchas pequeñas pymes incluso que pues bueno, no son tan conocidas en el mundo académico, pero que también con las que tenemos pues una colaboración pues muy fructífera. ¿Cuál es la visión que tenemos en ArcelorMittal del I+D? Podríamos partir de gente que tiene una idea, si quieren, tradicional, que tienen algunas personas de lo que es el I+D, que se puede entender como una unidad de gasto, donde los resultados pues, pueden ser realmente pocos. Esta idea, nada más lejos de la realidad en nuestra empresa. Piensen que, pese a que somos una multinacional, en realidad somos una empresa privada, donde, como solemos decir, tenemos dueño y tiene nombre. Por lo tanto, el aprovechamiento
de los recursos es una tarea fundamental. Entonces, como departamento de I+D, somos parte del negocio. Nos gusta decir que trabajamos desarrollando los productos que nuestra empresa venderá en el futuro. Y nuestra contribución al negocio se puede medir. Si somos parte del negocio, no es que se pueda, es que además se debe medir. ¿Cómo se valoriza nuestro trabajo? Bueno, quizás es demasiado extenso este tema como para tratarlo en esta presentación. Nosotros utilizamos un término que llamamos valor creado, que en definitiva lo que trata es de medir nuestra aportación económica al negocio. Y además, como peculiaridad, les diré que no es el departamento de I+D quien hace esta valoración, sino fundamentalmente el departamento, o sea, la parte administrativa del negocio. Estamos convencidos de que innovar es imprescindible. Les había dicho antes que la mayoría de los grados de acero que se venden actualmente, que hoy hay en el mercado, si ustedes miran a su coche, al vehículo que ustedes tienen, todo el acero que constituye ese vehículo son grados de acero que solo tienen 10, 15 años en el mercado. Por lo tanto, si no somos capaces de seguir desarrollando estos grados de acero, la viabilidad de la empresa en sí pues, estaría comprometida. También otra cosa de la que somos conscientes es que se puede innovar con recursos y riesgos muy limitados. Aquí podríamos decir eso de querer es poder, pero en realidad estamos convencidos de ello. Varios datos según diferentes estudios del I+D en el mundo. Se sabe que el 80% de los productos que compramos hoy en día no existían hace 10 años. Mire, si me preguntasen a mí mi opinión sobre esto, les diría que en base a la experiencia que tengo en la parte metalúrgica, en la industria del acero, y también por lo que les he dicho antes, yo diría que este porcentaje es incluso mayor. Porque, como les he dicho antes, en la industria del acero la mayor parte de los productos, de los grados de acero, no existían hace muy poco tiempo. Por otra parte, cada vez los productos tienen un ciclo de vida más corto. La competencia aumenta constantemente y además las empresas están incrementando sus esfuerzos en innovación y están intensificando también su nivel de colaboración con agentes externos. Esto lo han detectado empresas que se dedican a estudiar este tipo de cosas, pero si uno viaja y habla con otras empresas, con otros centros tecnológicos, se da perfectamente cuenta de que esto es absolutamente verdad. Por otra parte, los estándares de calidad, seguridad, medioambientales son cada vez más exigentes. Piensen, por ejemplo, imagínense lo que los acuerdos sobre la reducción de las emisiones de CO2 impacta en una industria como la del acero. O estamos preparados o nos preparamos con mucha antelación, o si no, no podremos competir en el futuro. Por otra parte, hay multitud de startups que, bueno, con recursos muy limitados, pero gracias a su agilidad, sobre todo el factor tiempo, verán que en esta presentación hago mucho hincapié en él. Como decía, gracias a su agilidad consiguen desarrollar productos y servicios disruptivos. Ahondaré en esto más tarde, pero sin duda esto es algo que está emergiendo en la industria en los últimos años y cada vez adquiere más relevancia. Bien, una vez que a uno le hacen el encargo de adentrarse dentro del mundo de la fabricación aditiva, bien, ¿por dónde empezamos? Si algo hemos tenido claro, nada más empezar, es que solos no íbamos a ir a ninguna parte, no íbamos a llegar a ninguna parte. Y 4 años y pico después estoy absolutamente convencido de que no hubiéramos llegado. Posiblemente, si lo hubiéramos intentado hacer solo, hoy
pues estaríamos dedicados a otro tipo de línea de investigación, pero seguramente no seguiríamos en el mundo de la fabricación aditiva. Por lo tanto, fue un acierto el planificar que teníamos que ir acompañados, teníamos que construir una red de colaboradores con actores singulares que nos aporten o que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. Esta colaboración de actores externos pues nos podría permitir pues, acceder al mercado de otras entidades, reducir tiempos y costes o complementar nuestro conocimiento propio incorporando el conocimiento de otras organizaciones externas. Perdón. A ver si soy capaz de... Perdón. Sí, ahora. Pero ¿cómo empezar? En primer lugar, pues hay que analizar y conocer el estado del arte actual e identificar los principales actores en nuestro ámbito de interés. A los que estamos acostumbrados, pues bueno, a trabajar en el mundo científico, si tenemos que conocer el estado del arte actual, lo tenemos claro. Accedemos a repositorios de artículos científicos que hay en la web, tipo Google Scholar o Web of Science o algún tipo de este repositorio, y con unas búsquedas obtenemos la información relevante en términos de artículos científicos, la información más relevante, el estado del arte actual y cuáles son los actores principales en este ámbito, incluso valiéndonos de ayudas para que hay hoy en día que en base a inteligencia artificial y análisis de las redes sociales nos permiten hacer estas tareas de una forma un poco automatizada. Pero tengan en cuenta que si hacemos solo esta búsqueda y nos basamos únicamente en Internet y en artículos científicos, nos estaremos perdiendo parte de los posibles actores. Nos estaremos perdiendo fundamentalmente pues muchas empresas que o bien no publican artículos o incluso no tienen interés en publicarlos. Nos estaremos perdiendo también pequeñas startups que están empezando y por lo tanto nada más lejos de su intención que empezar a publicar artículos. Para ello tenemos que recurrir a ferias, exposiciones sectoriales, congresos, informes de empresas que se dedican, sectoriales, que se dedican a hacer informes de determinados sectores y bajo determinados puntos de vista, conocer las empresas y el mercado. Esto ya no es tan sencillo muchas veces como acceder a toda esta información, pero para ello tendremos que organizarnos y tratar de extender esta red de conocimiento lo máximo posible hacia a estos nuevos actores. También tendremos que definir pues, un plan y unos objetivos. Aquí me gustaría decirles que pues al principio hemos definido un plan, hemos definido unos objetivos, pues hemos seguido ese plan y hemos alcanzado los objetivos. Bueno, nada más lejos de la realidad, en el sentido de que sí es cierto que hemos definido nuestro plan, nuestros objetivos, a dónde vamos, pero la tecnología es algo dinámico y requiere una capacidad de adaptación. Este plan y estos objetivos han sido cambiantes a lo largo del tiempo, a medida que nuestro nivel de conocimiento iba incrementándose, conocíamos a nuevos actores, la tecnología evolucionaba en un sentido o en otro. Se ha ido... Al principio no sé qué ha pasado, perdón. A ver si podemos recuperar la presentación. Sí, ya estamos otra vez, perdonen la interrupción. Como les decía, estos objetivos y este plan ha sido dinámico debido a los cambios también tecnológicos.
y por lo tanto el tiempo ha sido un parámetro fundamental. Y por eso nos hemos tenido que ir incorporando a las circunstancias del entorno. Si bien es cierto que en este sentido se corre un riesgo, que ese riesgo sería el de sobreactuar, es decir, cuando cambiamos nuestros objetivos o cuando nos adaptamos y cuando seguimos con nuestro plan. Por otra parte, otro pilar fundamental es el equipo humano. Como les había dicho al principio, hemos pasado de 5 personas inicialmente y ese equipo ha ido creciendo hasta más de 40 que somos actualmente. En este sentido es fundamental tener perfiles pues, multidisciplinares con diversas formaciones y sobre todo altamente diverso. El pensamiento transversal aquí es fundamental y la importancia sobre todo de las habilidades del equipo, no solo el perfil tecnológico, sino habilidades sociales, capacidad de innovación, habilidad de identificar y valorar las oportunidades, capacidad para integrar y conectar con otras fuentes de conocimiento. Permítanme que les ponga un ejemplo. Si envío a uno de nuestros investigadores a un congreso, por ejemplo, espero que ese investigador no solo haya asistido y haya valorado pues las ponencias que allí se presentaron, sino que haya identificado cuáles son las relevantes para nosotros e incluso que haya establecido contacto con alguno de los ponentes que sean de nuestro interés, que haya comentado con él los principales aspectos e incluso que haya obtenido su contacto o concertado una entrevista. Y para ello tiene que desarrollarse no solo la parte más tecnológica, sino, por ejemplo, habilidades sociales, capacidad de identificación, como he dicho antes. Por otra parte, no cabe duda de que, como cualquier equipo humano, hay que prestar una especial atención a la motivación del equipo. En cuanto, si seguimos con la red de colaboradores, hemos identificado cuáles son los actores relevantes dentro de la línea de investigación, en este caso de la fabricación aditiva. Sin embargo, tenemos que valorar posibles colaboraciones y encontrar posibles oportunidades. Esta tarea es crítica y desde luego no es sencilla. Necesitamos para ello a nuestros mejores recursos humanos, quiero decir. Y en este sentido seamos creativos también en nuestra forma de colaborar. Como técnicos solemos centrarnos mucho en la parte más tecnológica y basar nuestra creatividad, centrar nuestra creatividad en la parte tecnológica. Pero aquí necesitamos ser creativos también en la parte de colaborar, cómo colaborar. Y para ello les pondré simplemente un par de ejemplos. Pues hace ya unos años, prácticamente cuando empezamos en uno de los congresos y casi por casualidad, identificamos a una empresa que pues estaba desarrollando un software de diseño generativo. Para los que no estén familiarizados con esta terminología, el diseño generativo es un nuevo paradigma de diseño que se está adquiriendo, está en auge hoy en día, sobre todo por el auge de la fabricación aditiva. ¿Qué hace este? Pues simplemente este tipo de software lo que es dan una ayuda al diseñador para encontrar el mejor diseño. Imagínense, por ejemplo, que necesitásemos construir un puente o diseñar un puente. Pues tendremos el puente tendrá unos apoyos, habremos considerado unas solicitaciones mecánicas del tipo pues la fuerza del viento, el peso que tiene que soportar, incluso terremotos, etc. Este tipo de restricciones las entrarían en el sistema y en base a pues algoritmos, sobre todo de inteligencia artificial, sería el sistema el que nos propone diferentes soluciones para que sea el diseñador el que escoja la mejor de entre las propuestas. Bien, pues esta empresa estaba empezando a diseñar un software de diseño generativo, como les digo. Hemos sabido de su existencia casi por casualidad, hemos tratado de contactar con ella, no fue fácil,
y concertamos una visita. Esta empresa estaba situada en las afueras de una ciudad, en un barrio periférico, y cuando llegamos allí, pues bueno, el edificio en el que estaba situada pues era un edificio viejo, incluso con no muy buen mantenimiento. Les puedo asegurar que ni ustedes ni yo hubiéramos pensado a priori que allí podía haber una empresa que estaba desarrollando alta tecnología. Cuando entramos en la parte alta del edificio, entramos a unas oficinas en las que había 5 o 6 personas. Se trataba de un empresario que había decidido invertir parte de sus ahorros personales en diseñar un software de este tipo. De este encuentro, de esta primera reunión, salió un acuerdo de colaboración en el sentido de que a ellos les interesaba, por una parte a ellos les interesaba nuestra experiencia de usuario, porque en aquel momento estábamos diseñando pues piezas, tratando de implementar la fabricación aditiva en nuestras instalaciones. Entonces estábamos diseñando piezas para la industria pesada en este caso. Les interesaba nuestra experiencia de usuario y además les interesaba pues nuestro feedback en el sentido de qué cosas echábamos de menos o hacia dónde dirigiríamos nosotros el desarrollo de este software. Y por otra parte, pues ellos nos permitían pues utilizar este software de forma gratuita. La colaboración incluso posteriormente fue a más en otros términos también. La segunda vez que los visité, ya cuando entré en las instalaciones eran más de 40 personas. No he vuelto a visitarlos por el tema del COVID, pero sé que han cambiado de ubicación y son muchísimas más personas. Puedo decirles que esta empresa, que nació como una pequeña startup, compite hoy con grandes empresas del sector y compite en términos de diseño generativo de tú a tú. Otro ejemplo que les quería contar hoy en día es que fue otra cosa que nos pasó cuando empezó la pandemia que estamos sufriendo, el COVID. A estas alturas del año pasado, pues cuando el COVID impactó en nuestras vidas, también impactó de una forma económica y hubo que reestructurar nuestros esfuerzos en I+D y nuestros recursos. Nos hemos puesto en contacto con algunos colaboradores, sobre todo también algunas universidades y pequeñas startups, diciéndoles que lamentablemente teníamos que disminuir nuestros recursos en aquellas actividades. Pues sorprendentemente para nosotros muchas de ellas nos dijeron, nos da lo mismo, nosotros seguimos trabajando igual. Ya continuaremos cuando todo este pase, continuaremos con más aportes de tipo económico de los que se haya acordado, pero seguirían trabajando igual. Déjenme que les haga algunas referencias sobre la propiedad intelectual y su importancia. Se debe respetar escrupulosamente la propiedad intelectual de nuestros interlocutores y colaboradores. No se trata, por supuesto, no estamos hablando de copiar de nadie. El aprendizaje, por otra parte, va más allá de la propia propiedad intelectual, de las patentes, de las marcas. Podemos ver la estrategia que están utilizando, las formas de organización del trabajo, su red de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, después el reparto de la propiedad intelectual generada será objeto sin duda de negociación en la colaboración que establezcamos con ellos. Tampoco nos olvidemos del mercado. En este sentido, cuando, sobre todo los técnicos, cuando nos gusta la tecnología, entonces solemos olvidarnos de la parte económica del negocio. Pero si hemos dicho que estamos integrados y formamos parte del negocio, debemos de integrar la parte más mercantil, la parte de análisis del mercado, debemos de integrarlo en nuestra línea de investigación.
como mensaje final, pues les diría que no hay nada imposible. Si hay visión, compromiso, mente abierta y sobre todo un equipo diverso y comprometido. Y por otra parte, como he dicho ya anteriormente, innovar es una necesidad imperiosa, sobre todo si la empresa quiere sobrevivir en años venideros. Estamos trabajando para el futuro de la empresa. Déjenme, por último, compartir con ustedes una pequeña reflexión. Mire, si me preguntasen en estos años que llevo trabajando en la parte de fabricación aditiva, ¿cuál es la principal lección aprendida? Les diría que, sobre todo, ha sido el poder ver de primera mano y poder comprobar de primera mano cómo determinadas pequeñas empresas, pequeñas startups con muy pocos recursos son capaces de hacer cosas increíbles, como la que les he dicho de esta empresa en este edificio que les comentaba, que hoy está compitiendo con las empresas multinacionales gigantes del sector. En este sentido, podríamos, cuando uno habla de estos temas en webinars o en ponencias como esta, se puede poner algún ejemplo paradigmático. Por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de Elon Musk, el creador de Tesla, SpaceX y todas estas cosas. Como ustedes saben, Elon Musk nació en Sudáfrica, que no es sospechoso de ser uno de los países más avanzados tecnológicamente del mundo. Ha desarrollado, ha empezado con medios, o sea, con sus propios medios. Ha desarrollado primeramente PayPal, después Tesla, SpaceX y cantidad de empresas, siendo hoy un referente pues, mundial en innovación y además de una de las personas más ricas del mundo. Podríamos decir que es un ejemplo de éxito y de crecimiento exponencial. Pero cuando uno pone estos ejemplos sobre la mesa, quizás podemos pensar que nos queda muy lejos. Bueno, pues Elon Musk hay uno entre, no sé, entre 1.000 millones. Nosotros no tenemos ningún Elon Musk en nuestra empresa. Pero, sin embargo, sin llegar a los niveles de éxito que tuvo Elon Musk, sí que es verdad y pude comprobar de primera mano que con pequeños recursos se pueden hacer muchísimas cosas, simplemente con nuestro talento y nuestra creatividad. Y afortunadamente el talento y la creatividad de las personas no está monopolizada, no hay ningún país que tenga, ni ninguna organización que tenga el monopolio del talento y la creatividad. Podemos encontrarlo en cualquier parte del mundo, sin importar si está más o menos desarrollado. Sin más, después de esta reflexión, muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición para, si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de contestarles. Muchísimas gracias, José, por esta presentación, por compartirnos tu experiencia. De hecho, ya tenemos algunas preguntas de los participantes. Aprovecho de comentar que hoy tuvimos más de 100 asistentes, así que muy buena la participación. También un saludo especial al presidente del CONACYT, el señor Eduardo Felipe, quien también está participando. Así que paso a las preguntas de los participantes. Hay una pregunta de Patricia Maldonado. Ella consulta si les afectó como empresa el tema de la pandemia en cuanto a las redes de colaboración. Sí, bueno, digamos la forma de colaborar y de relacionarnos hoy en día ha cambiado en todos. Ha cambiado, yo creo que nos ha impactado a todos. Prueba de ello es este webinar que estamos haciendo, porque cada vez están proliferando más este tipo de iniciativas. Como dije anteriormente, sobre todo al principio, pues ha impactado ArcelorMittal concretamente en particular, porque pues bueno, ha afectado a las ventas, ha afectado al negocio y entonces en un determinado momento, sobre todo al principio, en los primeros momentos de la pandemia, donde había cierta incertidumbre, pues hubo que reorientar los recursos.
Y afortunadamente, pues bueno, una vez, digamos, pasado el susto inicial, cuando ya pudimos ver un poco cuál era el nuevo contexto, pues más o menos se ha vuelto, digamos, casi a la normalidad. Sí que han cambiado algunas cosas, por ejemplo, particularmente yo o mi equipo, pues antes viajábamos, les puedo decir que prácticamente en mi caso durante los últimos años estuve viajando prácticamente la mitad de las semanas al año y ahora pues bueno, esto se ha reducido muchísimo. Pero eso se ha sustituido, sin embargo, pues por las redes sociales, por Internet, en fin, la actividad continúa y yo creo que en este tipo de cosas, pues lo que tenemos que tener es capacidad de adaptación y es fundamental. Muchas gracias, José, por la respuesta. También una consulta en el chat de Margarita Peña. Ella dice si cree usted que es necesario un aporte del gobierno para los trabajos de innovación en las empresas. Eh, Bien, es un tema sin duda muy interesante y complejo. Eh, yo creo que los gobiernos son unos actores fundamentales en el mundo del I+D. Y bueno, la parte económica, el poder, hay determinados proyectos que sin un aporte económico, por ejemplo, por el gobierno, por determinadas instituciones, pues difícilmente se pueden llevar a cabo. Pero yo tampoco quisiera centrarme únicamente en el aspecto económico, que es importante, sin duda, pero hay otros aspectos importantes. Por ejemplo, eh, el hacer que las actividades de I+D sean reconocidas y valoradas a nivel, pues no sé, social, si me permiten. No sé, podríamos pensar, a lo mejor, si hacemos una pregunta a la población en general y les preguntamos que cuántos futbolistas conocen, pues seguramente que la mayoría de la gente nos responderá y se les ocurrirá pues, varios nombres. Pero, sin embargo, si preguntamos lo mismo por cuántos científicos conocen, a lo mejor la respuesta estoy seguro que hubiera sido, surgirán muchos menos nombres. Entonces, ese reconocimiento del trabajo, ese reconocimiento social, el apoyo institucional para lanzar determinados proyectos, más allá del apoyo económico, que como digo también es una parte yo creo que importante y donde las administraciones pueden hacer mucho trabajo, sin duda. Muchas gracias por responder a la pregunta, también a la participante. Hay otra consulta en el chat de Silvia Miranda. Ella dice, ¿cómo se proyecta la investigación y desarrollo en materias primas como el acero o el hierro cuando se trata de recursos agotables que históricamente han experimentado épocas de escasez, como en la coyuntura de la construcción de la represa de las Tres Gargantas en China, que llevó a una escasez del hierro a nivel mundial? Bueno, tenemos cada vez la parte sin duda medioambiental adquiere cada vez valores más, o sea, una importancia cada vez más relevante. Concretamente, en el caso del acero, tenemos la suerte de que es un recurso reutilizable. El acero se puede reaprovechar y, de hecho, la fabricación del acero parte de dos materias primas bien diferentes. Por una parte, chatarra, esto es reaprovechamiento de los recursos o revalorización, y por otra parte, pues mineral de hierro. Y he de decir que, bueno, cada vez la parte de partir de mineral de hierro es una tendencia a la baja respecto al reaprovechamiento de los recursos, como no podía, por otra parte, ser de otra manera. Paralelamente, no solo la industria del acero es una industria transformadora en la que intervienen pues no solo el mineral de hierro, sino muchas otras materias primas. En este sentido, hay un esfuerzo también investigador importante en disminuir, por ejemplo, el consumo energético. Se está continuamente calentando y enfriando
que es un consumo de energía brutal. El consumo energético, como digo, otras materias primas, la reducción de las emisiones de CO2, en fin, desde el punto de vista medioambiental se están haciendo muchísimos esfuerzos en disminuir la huella de carbono y la huella medioambiental que tiene la actividad. Muchas gracias, José. Hay otra consulta de Nelson Romero. Él le pregunta si la sostenibilidad de su empresa se basa en la conexión procesos, clientes. Esto es la fidelidad de sus clientes empresariales y aliados. Y si esto está vinculado a su capacidad de impulsar la motivación entre sus colaboradores y si sería esto proporcional a la creatividad e innovación esperada. Bueno, como he dicho antes, en la parte de I+D somos o pretendemos ser y somos parte del negocio. Entonces, hay muchos esfuerzos de I+D que nos llevan al cliente. Por ejemplo, en la parte de nuevos productos y procesos se trabaja, podría decir, codo con el cliente en muchos sectores, no solo para desarrollar y ver las necesidades del cliente, ver qué necesidades tiene, sino en materia de nuevos grados de acero, requisitos de esos grados de acero, sino también en el proceso productivo, o sea, en su proceso, cómo transforma el cliente ese acero, se proponen nuevas alternativas. Desde el punto de vista de I+D también proponemos pues incluso nuevos productos para acceder a nuevos mercados, en donde pues bueno, se trabaja siempre con el punto de vista puesto en la fidelidad del cliente. Aunque, bueno, precisamente porque hay en el mundo del acero pues muchos actores que pues suministran acero, incluso en países pues no sé, del este de Europa, que tienen unos costes salariales pues más bajos, pues hay una competencia tremenda por temas de precios. Entonces, estos factores adquieren cada vez más relevancia en el sentido de ese apoyo, esa comunicación con el cliente es un factor diferenciador que como digo, pues tiene cada vez más relevancia. Muchas gracias, José. Tengo una pregunta mía que te la quiero hacer ahora antes de que se nos acabe el tiempo. Si en la red de innovación, bueno, comentar que en la red de innovación sin duda hay todo tipo de actores, como nos veniste mostrando, ¿verdad? Desde universidades a empresas, instituciones públicas, entre otros. ¿Qué particularidades nos señalarías desde tu experiencia en una empresa privada que difieren de unos actores a otros? Por ejemplo, con relación a las universidades. Bueno, en relación a las universidades, tengo que decir que, bueno, les tengo tremendo cariño porque de alguna forma de ahí parte nuestra formación. Entonces, pues parta este cariño, ¿no? Y he trabajado y trabajo como he puesto también en la presentación, con muchas universidades. Universidades, pues desde la Universidad de Oviedo, que es la universidad donde yo estudié y que es la universidad pues local que tenemos, donde tenemos muchísimas interacciones, hasta, pues bueno, como he dicho en la presentación, el MIT, la Universidad de Pittsburgh, Connecticut, en fin, muchísimas otras. Tengo que decir que esa diferencia, en primer lugar, depende de la universidad y un poco, sobre todo, de hacia dónde va orientada, ¿no? Pero sobre todo, si tuviese que marcar una diferencia que se nota siempre, es un poco, pues diría yo, hacia dónde van dirigidas las investigaciones y lo que esto conlleva. Me explico. La orientación de estas investigaciones, en definitiva. Me explico. Quizás en una industria privada, pues estamos hablando de una investigación, pues no básica, sino de una investigación aplicada, y estamos siempre orientados a producto, a proceso, a negocio, en definitiva, y donde los tiempos es algo key, es algo absolutamente fundamental. Quizás en las universidades se está más orientado al conocimiento científico en sí, es decir,
quizás el producto de salida, permítanme que lo diga así, el producto de salida es más el conocimiento científico, papers, patentes, pues no sé, tesis doctorales. Entonces eso hace que haya una diferencia fundamental. Quizás el factor tiempo es un poco en lo que más, si me permites, en que más desacuerdo hay en ese sentido, porque cuando uno se acerca a la universidad, pues se acerca precisamente en base buscando este conocimiento científico, por lo tanto no es de sorprender. Pero, sin embargo, la agilidad, el factor tiempo, es posiblemente lo que más nos separa, por decirlo de alguna forma. Pero, en todo caso, valga aquí mi reconocimiento a las universidades porque, sin duda, hacen una labor excepcional, sin duda. Muchas gracias, José. Continuando con las consultas de los participantes, hay una consulta de Juan Zamudio. Él dice, ¿cuál es el alcance del software de diseño generativo? El alcance, a ver si entiendo bien la pregunta. Básicamente, el diseño generativo surge sobre todo con la tecnología de fabricación aditiva porque es una tecnología que permite, si me permite decirlo así, más libertad al diseñador, más libertad de hacer las cosas. Entonces, surgió este concepto de diseño generativo en donde se aplican algoritmos de inteligencia artificial como ayuda al diseño, de tal forma que es el software en el que se definen unas restricciones de tipo de espacios que se puede ocupar, de restricciones de tipo condiciones de contorno, tipo cargas que soporta, todo este tipo de cosas. Y es el software el que propone soluciones al diseñador y es el diseñador quien, en base a su experiencia, en base a su conocimiento, tiene que seleccionar entre las mejores opciones disponibles. Pues bueno, softwares generativos hoy en el mercado, hay algunas empresas que los tienen, por ejemplo, Autodesk es una de las multinacionales que nos permiten adentrarnos dentro de este concepto. Muchas gracias, José. Creo que nos da tiempo para una pregunta más. Esta es de Paula Arroyo. Ella dice, ¿en qué aspectos de innovación tendría que orientar sus esfuerzos una pequeña o mediana empresa paraguaya? Bueno, pues no sé si sabré responder a esta pregunta en el término, sobre todo en la parte más porque no he tenido la suerte de estar en Paraguay. Pero yo creo que eso es común en todos los sitios. Como he dicho antes, en realidad depende un poco de las ideas que tengamos, de la creatividad que tengamos y de nuestro talento. Quiero decir, ¿por qué? No veo ningún motivo por el que ninguna empresa en ningún ámbito, no veo ningún motivo por el que no pueda desarrollarse en Paraguay o en cualquier otro sitio. Los cimientos para desarrollar cualquier empresa, cualquier idea, están fundamentalmente en la parte del talento y la creatividad de las personas que lo conforman. Y afortunadamente, eso podemos decir que, vamos a decir, que es democrático, si queremos. En el sentido democrático, en el sentido de que el talento pues no está monopolizado por nadie y no depende de las condiciones económicas y de las circunstancias. Hay talento, como no, en Paraguay, en España, en Alemania, en Estados Unidos y en todas las partes del mundo. Entonces, les decía, ponía el ejemplo antes de Elon Musk, es sudafricano. He tenido la oportunidad de visitar Sudáfrica, un país maravilloso, sin duda, pero Sudáfrica no es sospechoso de ser de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. Y fíjense, un sudafricano ha creado SpaceX y está llegando a Marte. Bueno, excelente. En aras de la puntualidad, vamos cerrando. Muchísimas gracias, José, por esta brillante exposición y también por responder a las preguntas. También agradezco a los participantes que
con sus preguntas enriquecieron el conocimiento del día de hoy. Y nuevamente un agradecimiento especial al CONACYT, a la ENI, a la UIP, por su colaboración en la organización de esta actividad. Un saludo muy especial al señor Eduardo Felipo, presidente del CONACYT, a Jenny Marín, directora de Proinnova, Jamín Untale, coordinadora de la ENI, y Natalie Bordas, responsable del proyecto Mi Pyme Compite en la UIP. Y a través de ellos, a todo el equipo directivo y al equipo técnico. Les recuerdo a los participantes que van a recibir una breve encuesta por correo electrónico que agradeceríamos puedan cumplimentarla. No les tomará más de un minuto. Y también les vamos a distribuir la documentación de hoy y el link de la grabación. Y les emplazamos a que participen en nuestro próximo webinar, cuya convocatoria les vamos a remitir también por correo. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias.